Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro programa 2020, Crisis Civilizacional, programa de entrevistas internacionales, realizado por la Escuela Psicosocial Martín Baró del Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, con el apoyo de la Comisión de Educación del Partido de Igualdad y Otra TV. Hoy día tenemos una invitada muy querida y especial también, que nos va a hacer una perspectiva muy amplia. Vamos a hablar hoy día de Venezuela, ella es venezolana, pero también sobre lo que está pasando ahí en Medio Oriente, en específico en la República Árabe Saharaui Democrática. Y vamos entonces a ir viendo estas dimensiones de la crisis civilizacional tanto en América como ahí. Primero presentarla, ella es Lirio Reyes, socióloga, pensadora descolonial, que ha coordinado durante ya varios años la Escuela de Pensamiento Crítico Decolonial de Venezuela, y también es profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y militante de la causa saharaui, ¿no? Que hoy día quizás muchos van a conocer por primera vez, escuchar. Es un tema muy apasionante que refleja, ¿cierto?, las dimensiones de la colonialidad, del poder mundial, y que tiene mucho que decir también sobre las alternativas para resistir a estos poderes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Lirio. ¿Cómo No, estás? gracias a ti por la invitación. Muy bien, Ignacio. Estoy muy bien dentro de lo que cabe en una situación de pandemia, pero estoy cuidada, tengo un techo, tengo comida, estoy entre los privilegiados que Claro, podemos estar haciendo cuarentena en casa, ¿no? así es, qué bueno. Entiendo que estás varada en Estambul, te pilló la pandemia justamente con las fronteras cerradas. Exactamente, venía de regreso justo de una misión de solidaridad, una brigada de solidaridad que mandó Venezuela a los campamentos refugiados saharauis, y cuando veníamos de regreso de Argel en un vuelo larguísimo por el tema del bloqueo con el país, salimos de África, Argel, Asia, Estambul, Turquía para regresar, y bueno, me agarró yo tenía un boleto para un día posterior al resto de mis compañeros, y me agarró Ujú. el cierre de aeropuertos. Aquí estoy alojada en la casa de una buena amiga que me rescató, me dio solidaridad y me da abrigo estos La, días. mar- la maravilla del internacionalismo, ¿verdad? Así es, Estamos así es. juntos al final siempre. Bueno, me alegro que estés cuidada y protegida en esa situación, que de todas maneras no es fácil, pues estar tan lejos de tu casa, ¿cierto? Y por ya bastante tiempo. Partamos justamente hablando un poco de tu casa, que está allá lejos y de la cual estás muy informada por las redes, etcétera, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cómo están viviendo allá la situación de la pandemia, del COVID? Lo que nosotros sabemos, hemos escuchado, es que lo han sabido enfrentar mucho mejor que en general los países neoliberales. Sí, bueno, mira, yo creo que sin ningún tipo de temor a equivocarme, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión o las decisiones acertadas en el tiempo preciso, porque, bueno, no es ningún secreto para nadie, Venezuela es un país que se encuentra asediado, bloqueado y absolutamente eh, víctima, ¿no?, de las agresiones unilaterales de parte sobre todo Estados Unidos, pero también hay un concurso de países aliados en la región y países de la Unión Europea que siempre aplauden como focas, ¿no?, las agresiones que sufre mi patria. Y para nosotros ha sido muy difícil, sobre todo los últimos 6 años, tener un sistema de salud levantado, tener un acceso a los alimentos, tener una movilidad mínima por el tema de los repuestos para los vehículos, para el transporte Ujú. público. Hay una situación que ha venido siendo de mucho deterioro de nuestras condiciones materiales de existencia, pero Entiendo. nosotros estamos allí resistiendo. Eso nos ha enseñado también un poco a movernos frente a una circunstancia como esta, pero una situación como la que está viviendo Guayaquil, por ejemplo, lo que está viviendo el mismo Estados Unidos, lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en España, para nosotros hubiera sido devastador. Y no, y no. El presidente tomó, con su equipo de asesores, tomaron las decisiones a tiempo. Desde acá, por la información que yo tengo, tanto de las redes de políticas como de familiares y las mismas gente que uno conoce que tiene
de alguna manera u otra, una vinculación directa con la toma de decisiones en el país, no se puso en duda jamás el derecho a la salud del venezolano. Creo que es uno de los pocos países, o por lo menos que yo sepa, donde lo primero que se tomó en consideración fue la salud. Ahí no hubo tensión economía-salud, economía-vida. Se antepuso por todo encima de todas las cosas la salud del pueblo venezolano, la salud de la gente que vive en Venezuela. No todos somos venezolanos, hay un importante número de extranjeros también allí. Claro. Se antepuso la seguridad de nosotros, se antepuso la posibilidad real y concreta de tener acceso al servicio de salud que se construyó con la revolución, donde nos apoyan los hermanos cubanos desde hace muchísimo tiempo. Hemos podido recibir las donaciones de China, de Rusia, de la Cruz Roja, a través de la Organización Mundial de la Salud, con los medicamentos, los respiradores, que además hemos puesto a la orden también de países hermanos como Colombia, pero bueno, su presidente no ha querido ayudar a su pueblo, ¿no? Entonces, no es fácil, Ignacio, no estoy diciendo que Venezuela está en un lecho de rosa, estoy diciendo que se tomaron las decisiones acertadas, que se pone en el centro de la vida, y de eso creo yo que va la revolución bolivariana, de eso iba en las intenciones del comandante Chávez. Nosotros, nuestro horizonte de sentido en la revolución es la vida. Entonces, en ese sentido hemos estado opuestos a la racionalidad de la modernidad desde el principio, así no se haya decretado como un asunto colonial o como con esos nombres. Entonces, yo me siento muy orgullosa, muy tranquila, obviamente. Me agarró esto aquí así, como agarró a un montón de gente desprevenida y uno empieza a angustiarse. Pero cuando empecé a ver cómo funcionaban las cosas, cuando hablo con mi familia y sé que están cuidados, que están bien, que si se presentara una situación de emergencia, por mi mamá, que es una persona mayor ya, que sufre de temas de los pulmones, bronquitis, no sé qué, va a ser atendida. Hay el medicamento y sus posibilidades de recuperarse si ocurriere, pues son muy altísimas. Entonces yo me siento muy tranquila desde esta circunstancia de estar mirando la cosa que ocurre en mi país como desde la otra orilla, ¿no? Desde una otra edad, que es una suerte de vitrina. Claro. Por supuesto, este tema de la pandemia le da a uno tiempo para pensar un montón de cosas, ¿no? En la cuarentena. Entonces, yo creo que se han tomado decisiones acertadas, que no se ha puesto en duda jamás cuál es el centro, que es la vida, y que además hay que resaltarlo también, el pueblo venezolano, nosotros como pueblo, somos los grandes hacedores también del éxito de la cuarentena. ¿Por qué somos los grandes hacedores? Porque tenemos una base organizativa importante, heredada no solo desde la revolución, desde las luchas antes cuando nos enfrentábamos al sistema neoliberal, pero además que a través de las bases de misiones, de las misiones que se generaron con el comandante Chávez, de lo que es la organización comunitaria, las comunas, el trabajo con los médicos, el trabajo además comunitario que se hace desde las universidades, el tejido, las redes de encuentro, han permitido no solo que seamos disciplinados, sino que tengamos experiencia entonces en el abordaje de situaciones caóticas, problemáticas o que demandan de la atención, del concurso y de la solidaridad de todos en una misma dirección. Entonces, allí también hay que resaltar que nosotros como pueblo, en un 90% han dicho las alocuciones presidenciales, nada, no es perfecto, pero también por las cosas que uno recoge, en un 90%, pues la gente usa su mascarilla, usa sus guantes, se lava las manos, respeta las distancias, no sale si no tiene necesidad. Ya preexistían formas de organización que nos enseñaron, por ejemplo, con el apagón que nos hicieron el año pasado cuando atacaron nuestro sistema eléctrico. Ya uno sabe que solo no se puede. Esto no es un asunto de individualidad. Esto es un asunto donde tú te pones con el vecino de acuerdo, o sea, tenemos un problema serio con la gasolina, eso es verdad. Es verdad, no hay gasolina en el país. Ah, bueno, pero ¿qué hace la gente? Se pone de acuerdo quién vaya a comprar este día que toca para todos en este sector. Se usa un solo carro, se economizan los recursos. El tema del criterio de distribución del agua también,
es importante, el tema de los accesos a los alimentos, de cuidar a los viejitos, o sea, hay viejitos que viven solos, eso ocurre en todas las sociedades, bueno, los vecinos organizados para que los viejitos y no salgan, se les lleva la comida, se les llevan los medicamentos a través de la organización vecinal. No estoy diciendo que el gobierno se los da, estoy diciendo que a través de la organización vecinal alguien se encarga de comprarle la comida, alguien se encarga de atenderlo, de darle una vuelta, de darle un saludo, porque también es el cuidado del contacto con la persona. Tú estuviste en mi país y tú sabes que somos excesivamente afectuosos. Por nada abrazamos a la gente, besamos a la gente, nos estamos tocando permanentemente. Yo creo que esto es un reto para nosotros y muy fuerte en ese sentido de cómo somos nosotros. Pero la gente está respetándolo muchísimo y también se comprende entonces que el saludo, la cercanía, la atención es una forma de transmisión de cariño, es una forma de acompañarse y es una forma de superar esta situación. Entonces, yo estoy tranquila. De verdad, en relación al coronavirus, pues habrá que esperar a ver qué remedio le encuentran a esto, que la ciencia, los científicos lo estudien. Yo no sé si es un tema de vacunas o no, es bien controvertido ese tema, pero a mí me preocupa más cómo se aprovecha esta situación del coronavirus para entonces pretender hacer una invasión al país, mover tropas con el cuento entonces de que el presidente es un capo de la droga, cuando todo el mundo sabe dónde están los capos de la droga, por lo menos en el lado del mundo donde nos corresponde vivir a nosotros. Claro. Se trata además entonces de incidir y de comprar de nuevo a todos estos migrantes que salieron engañados de Venezuela, pensando que se iban se escapaban de la dictadura venezolana y entonces los iban a recibir en los otros países como los recibían cuando andaban con la tarjetica raspando cupos de dólares, y que bueno, los han botado de sus casas, nunca tuvieron un empleo digno, los están maltratando, los ataques xenofóbicos impresionantes. Y bueno, frente a eso y lo que ha sido la pandemia, sobre todo en casos como Ecuador, que ha sido una cosa dantesca, la gente se ha regresado a Venezuela hasta a pie. El gobierno venezolano dispuso de todo un operativo para recibirlos en la frontera como gente, ¿sabes? No como animales, como los muchachos. Se les hace la prueba, pasan inmediatamente a unos refugios, a unos hoteles, se les da alimento, pasan los primeros 14 días allí. Cuando se tiene garantía plena de que no están contaminados, de que no están enfermos, entonces se les traslada gratuitamente hasta el lugar de donde provengan. Hay detalles, Ignacio, hay errores, hay acusaciones con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que los han maltratado, que los matraquean, que no les dan la comida a las 12 en punto del día. Oye, vale, pero en general, hay un trato allí que se corresponde con lo que debe ser el socialismo bolivariano del que nos hablaba Hugo Chávez. Entonces, ahí han intentado intervenir, ofreciéndoles dólares, ofreciéndoles divisas a esta gente para que empiecen a generar de nuevo una situación de conflicto, un clima de conflicto. Nosotros no lo podemos olvidar, además no podemos ser ingenuos que mucha de esa gente que se fue eran parte de la gente que estaba promoviendo las guarimbas en el año 2017, que fueron muy graves. Pero bueno, tampoco podemos dejar a nuestros connacionales en la calle. Yo me imagino, asumo, espero, confío en que algunos de ellos habrán aprendido que ser migrante no es juego de carrito, que no es fácil. No es fácil además cuando se tiene una mediática transnacional puesta al servicio de la agresión de todo lo que es Venezuela y la venezolanidad y todo lo que representa. Y que bueno, se han ido descubriendo a quienes les van pagando para que hagan esas cosas, ¿no? Esas son el tipo de elementos que te van demostrando que independientemente de cuáles sean los errores que podamos cometer a lo interno de la revolución, definitivamente nosotros estamos del lado correcto de la historia. Porque hay gente que es capaz de hacer lo que hace Trump, de aprovechar una circunstancia tan crítica como esta
para tratar, para seguir intentando sabotear, destruir un país, destruir un pueblo, asesinar a su gente, porque una acusación como la que hacen a Nicolás Maduro de narcotráfico es una garantía directa a que si ellos logran sus objetivos le van a hacer lo que le hicieron a Saddam Hussein, o le van a hacer lo que le hicieron a Noriega, ¿me entiendes? Claro. Entonces Sí, sí, hay sí. toda una puesta en escena que tú dices, no, hay errores, hay cosas que definitivamente tenemos que corregir, pero ni es el momento, desde mi opinión, para estar señalando equívocos humanos que se pueden tener, pero Claro, tampoco nunca jamás con la argumentación que te da el enemigo. Ahí claro, no, a eso es innegociable. claro. Yo, como persona, como una ciudadana común que vota, que votó por Nicolás, que votó por Chávez, que cree en el socialismo como horizonte de sentido, es un socialismo descolonial para entrar en clave de lo que te comentaba Ramón en la entrevista que le hiciste el miércoles, que colgaste en YouTube. Definitivamente me quedo de este lado. Pase lo que Claro, pase, nosotros estamos construyendo vida. Si nosotros no hubiéramos estado construyendo vida, si nosotros no hubiéramos estado construyendo opciones que no sean las opciones que te pone el sistema que tienes que tener, a nosotros nos dijo el coronavirus, desde el 2002 que empezaron con sus ataques, con el primer intento de golpe que le dieron al presidente Chávez, ya nosotros nos hubiéramos perdido. Entonces, aquí, exacto. dentro del marco del proceso, hay unos procesos de aprendizaje, de militancia, de enfrentar la vida en el planeta, que definitivamente no son el escenario dantesco de contemplar que se te mueren 6.000 personas en la calle, cadáveres dentro de tu casa y el presidente de vacaciones. ¿Sí? Claro, claro. O sea, hay una marcada diferencia que tú dices, por aquí es, así vayamos equivocándonos. Exacto. El camino es perfectible. Ujú, Yo me ujú. siento tranquila en ese sentido. Creo que me preocupo más por mí, por cómo yo estoy aquí en términos de cuándo podré irme, cuáles van a ser las condiciones para irme. Claro, Pues bueno, estoy viviendo gracias a la solidaridad de una gente maravillosa, pero yo quisiera estar allá. claro, En claro mi que país sí. es mi gente y yo sigo atendiendo a mis estudiantes a través de estos medios, ¿no? Ha sido Eso. difícil, ha sido un reto el tema de la educación en línea. Mm, No es una cosa que se decreta así y se resuelve, no, que tú tienes lista. Pero bueno, ahí vamos probando. Yo también estoy aprendiendo, yo soy terrible con las tecnologías. Entonces ahí hemos ido probando algunas cosas con los estudiantes. Utilizamos el tema de cómo se presenta el COVID en el escenario ya no de Venezuela solamente, sino en el juego de la geopolítica mundial para tratar de ujú, aproximarnos entonces al manejo de los contenidos. Porque también uno tiene que está claro, o sea, esto no es momento para estar metiéndose, a meterle el ojo a Descartes y viendo a ver si el tipo con su planteamiento metodológico y su idea del pienso luego existo eh, es el que nos va a resolver, ¿no? O sea, es parte de los contenidos que me tocó trabajar, pero creo que también como docente hay que hacerse la pregunta de qué tenemos que enseñar. ¿Qué es lo exacto. que está siendo, ¿no? El modelo universitario imperante, hegemónico, Ujú, que responde a la ujú, lógica, a la modernidad? Porque la claro, universidad es lo que es sí, una lógica que está clarita. Entonces uno tiene que preguntarse también qué es lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, para qué lo enseñamos. Estos contenidos que estamos enseñando sirven para la vida, sirven para enfrentarnos a esta debacle del sistema mundo en la que estamos inmersos, que claro. explicaba bien Ramón, que no se equivocó Wallenstein, ¿no? Cuando lo decía. Ujú, Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo es la cosa, ¿no? Yo creo que estos son unos coletazos bien fuertes, no sé si ya es el derrumbe final, tampoco es tan fácil. Los sistemas no se caen de un día para claro. otro. Ahí hay todavía mucha tela para cortar y creo que nos toca todavía ver cosas peores. Creo Ujú, que tristemente, ujú, sin sí, querer ser futuróloga ni claro, no, no. del desastre,
basta con ver las decisiones que están tomando algunos gobiernos de levantar las pseudo cuarentenas que tienen, de volver a la calle, de que la gente tiene que ver cómo se resuelve, así como por una suerte de artilugio, va a desarrollarse entonces la comunidad inmune. Yo sé que hay unos principios de biología allí, pero ya va, vale. Claro. No puedes lanzar a la gente por la calle así como que la vida no vale nada, ¿no? Creo que ahí está el acento, para ellos la vida no vale nada. Entonces ahí, pues viendo, aprendiendo y preguntándose muchas cosas. Yo siempre recuerdo los ejercicios a los que se remite el profe Dussel cuando hace sus conferencias, cuando habla del zapatismo, ¿no? De cómo andan los zapatistas que andan preguntando. Y creo que he aprovechado la cuarentena para andar preguntándome y preguntando a quien quiera escucharme ese tipo de cosas. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo vamos a quedar? ¿Y cuáles son las cosas? Porque, a ver, yo no soy médico, yo no tengo la posibilidad real de estar en un hospital atendiendo gente, curando gente, es una forma de hacer las cosas. Los que están barriendo y limpiando los hospitales, los que manejan los transportes, porque la gente que no tiene carro se traslada, todo eso es importantísimo. Yo no estoy en ese sector de la vida productiva de mi país. Me toca estar como docente. ¿Cuáles son las cosas que nos tocan hacer? Ando haciendo un montón de preguntas porque me ocurrió las primeras 2 semanas que decía, bueno, pero nada de los contenidos que yo manejo, y mira que le metemos ahí bastante a lo de colonial, ¿no? Tratamos de poner a los estudiantes a leer todo el grupo de autores latinoamericanos y no latinoamericanos que se mueven en la matriz de pensamiento descolonial, en el posicionamiento descolonial, y decía, bueno, esto tiene cierta utilidad, pero frente a esta realidad que tenemos ahorita, donde nadie sabe qué va a ocurrir dentro de 2 semanas, ni dentro de 2 meses, y a la semana pasada, hace 4 días, con el tema del petróleo, casi quedó calma, ¿no? Digo, bueno, pero Venezuela vive de la renta petrolera. Claro, claro. Se va el precio del petróleo, pero a donde el diablo fue y no volvió. Claro. ¿Y cómo quedamos nosotros con toda esta situación que te venía describiendo, de un país bloqueado, asediado, casi claro, que obligado a ponerse de rodillas, cosa que no han logrado? Tenemos la rodilla en tierra, pero no estamos de rodillas, que es muy distinto. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros ahí? Me estaba volviendo loca y después dije, mira, hay que confiar en Chávez, en lo que Chávez nos enseñó, en lo que Chávez nos decía, pero también creo que tenemos que confiar en nosotros como pueblo. Es muy importante. Y el vivir del petróleo, del extractivismo del petróleo, es una cosa relativamente nueva. Son 100 años. Menos de 100 años que se vive de eso. Antes de eso había humanidad, antes de eso había país, antes de eso la gente resistía y sobrevivía. Entonces, no podemos entonces entrar en la trampa, en esa lógica dicotómica de la modernidad que es blanco-negro. Claro, exacto. No. Yo creo que en la creatividad de un pueblo organizado se encontrarán las opciones para hacer la reproducción de la vida un objetivo no solo supremo, sino posible, distanciándonos de esta lógica extractivista, ¿no? Hasta ahora es como funcionábamos, y hasta ahora además fue una base importantísima para que se pudieran hacer en el marco del proceso revolucionario de los 14 años que gobernó el presidente Chávez, para que se avanzara un mundo. Claro. Se repartió la renta petrolera, pero entramos en otra etapa, y tenemos entonces que ver cómo lo que enseñamos se conecta con lo que se va a necesitar para esa otra etapa. Y es un ejercicio de abandonar la zona de confort, es un ejercicio de ponerle el pecho, de asumir con valentía, esto no lo manejo, esto no lo conozco. Tú tienes en la mano la tarea de formar gente con cosas que no manejas, que no conoces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay que hacer lo que no está permitido, es ni caer en la derrota, ni quedarse quieto esperando que otro resuelva y venga y te diga. Claro, no, exacto. Muy interesante lo que mencionas. Sin duda es ya a esta altura un tema, un problema mundial, lo que está pasando con la educación formal en todo el mundo, producto de las cuarentenas, pero además específicamente
cómo se revela aquí, está pasando en Chile entre nosotros, del MPL y de igualdad, toda la discusión sobre el tema en general de educación formal, primaria y universitaria, pero también de la educación popular, la centralidad de la educación popular, autogestionaria, y en ese sentido, ligándolo con lo que tú mencionas del el problema que está viviéndose con el petróleo, que es un aspecto de la nueva gran depresión que está viviendo el mundo, ¿no? Tremendo. Eh, yo recuerdo que ahí cuando estuve en Venezuela conversando con algunos compas y haciendo lecturas, llegué a tener la percepción de que efectivamente, eh, si bien fue fundamental tener esa renta petrolera justamente para hacer avanzar el proceso revolucionario, ciertas dimensiones de la transformación subjetiva hacia esa mentalidad socialista, comunitaria, autogestionaria, de nuevo tipo, se veía de alguna manera menoscabada, ¿verdad? Porque lo que decías tú, una cierta zona de confort. Entonces, más bien cuando eso empieza a tener problemas, producto del bloqueo económico, del imperialismo gringo, etcétera, es que es como que se refuerzan los mejores elementos de comunitarios populares de la revolución, ¿no? Es decir, vuelve a quedar en evidencia que es el pueblo el que hace la revolución, son los pueblos. Uno necesita o se apoya fuertemente en un gobierno popular, pero finalmente son los pueblos. Y entonces, de alguna manera, se estaba viviendo una nueva elección, que ahora con esta situación del petróleo empeorada y el COVID, está poniendo más en evidencia eso, ¿no? Por un lado, por suerte, como pasa ya en Venezuela, que bien dices tú, se pone al centro de la vida, y que ese es el espíritu de una revolución socialista comunitaria del siglo XXI. eh, Al mismo tiempo, esa vida está apareciendo en su dimensión comunitaria, tanto urbana como campesina, como el epicentro, ¿no? Es decir, se trata de prefigurar esa nueva vida, ese nuevo hábitat, desde ahí, desde abajo. Entonces, también sería interesante si nos pudieras contar un poquito cómo has visto tú el desarrollo del proceso de las comunas allá en Venezuela, a propósito de esta crisis civilizacional como una gran alternativa que Venezuela ha estado levantando. Sí, bueno, ahí lo conversamos en una oportunidad cuando visitaste en Venezuela. Hay etapas, ¿no? En torno a este tema de la comunalización del poder y la vida en las comunas, que son claramente marcadas, a pesar de que es un proceso, digamos, nuevo o corto. Uno tiene que ver con lo que es justamente el proceso de organización de la base social, de la comprensión política y sensible que tuvo el comandante Chávez de cómo debe radicar el poder en la base popular y cómo comenzamos entonces nosotros a conquistar espacios de poder, que mucho tuvo que ver con el tema de lo que fue el primer partido con el que él gana la elección, con trasladar además un poco la experiencia del mundo militar para organizar la estructura partidaria, pero también existía en Venezuela una base de lucha popular. Yo no me atrevo a llamarla tanto como organizacional, porque bueno, vivían fragmentándonos permanentemente. Entonces, como que lográbamos juntarnos por algunas cosas y rápidamente nos diluían. Ustedes lo están viviendo en el Chile desde el asesinato de Allende, esta parte. Y lamentablemente en el caso de ustedes el COVID viene y entonces hace la tarea que no estaba logrando Piñera, ¿no? Pero yo confío en que vuelven a recomponerse. Hoy vi un video de que están las bases populares que estaban en la calle, en Plaza de la Dignidad, desinfectando el metro, haciendo campañas informativas. Es el pueblo, tú dijiste bien. Entonces, hay una base popular importante que permite plantearse la idea entonces de los consejos locales de planificación, que es la primera iniciativa que presenta el comandante Chávez, pero que rápidamente él comprende que no son suficientes porque la existencia de estos consejos locales de planificación no permitían ni el ejercicio de un poder real, ni la transferencia de recursos para una figura jurídica que sí pudiera permitirlo. Entonces es así
que hacen aparición el tema de las comunas, ¿no? Estoy haciendo un briefing como muy, Sí, muy violento, hay todo un sustrato ahí mucho claro, más contundente que tiene que ver con las demandas que comienza a hacer la gente en frente a la incapacidad de alcaldes y gobernadores, incluso dentro de la misma revolución, de dar respuesta y de convertir claro. en acción las planes, propuestas y órdenes que daba el comandante Chávez en relación a temas específicos. Tiene que ver también con un crecimiento exponencial de la conciencia política. Chávez Es, educaba. O sea, cada programa los domingos del comandante Chávez era clases magistrales de 5, 6, 7 horas y uno ahí clavado escuchando su programa, porque es que si te perdías un programa y te perdías la mitad del plan del año del gobierno, ¿me entiendes? sí, Eso también es un elemento importante que nos hace convencernos no solo de lo valiosos que somos como, primero como individuos, como sujetos, como personas, porque Chávez nos convence de que no éramos invisibles, Chávez nos convence de que éramos necesarios, Chávez nos convence de nuestras capacidades, Chávez nos dice, miren, si están allí, salgan, salimos a la luz, y evidentemente es a la luz, porque uno estaba en una zona de no ser, de oscuridad. Y eh, comienzan entonces simultáneamente el tema de las misiones. Fíjate que para las agresiones que le hacen a Venezuela, afortunadamente para nosotros, tiene que haber un elemento cósmico allí. Cada vez que nos agreden, que nos atacan, que nos dan durísimo, nosotros logramos convertir eso en un triunfo para nosotros. Lo que fue el intento de golpe de Estado del año 2002, que fue un intento además de asesinato de Chávez, y que gracias a una cantidad fortuita de circunstancias no concretaron el asesinato del presidente, se convirtió rápidamente entonces en el viraje del socialismo, se convirtió en la emergencia de una forma de gestión y de gobierno que fueron las misiones, porque no daba tiempo de transformar el Estado todo. Entonces, cada golpe que nos dan, nosotros vamos aprendiendo a voltear la tortilla y a poner eso al servicio de lo que es la organización política del país. Se crea la ley de comunas, ahorita no recuerdo el año, creo que fue el 2006, no recuerdo, no es un tema que yo trabaje mucho, pero que permite, de alguna manera u otra, plantearse no solo el tema de la organización social, de organización de base, con manejo de poder y de recursos, sino plantearse una reorganización en función de lo que es la división político-territorial. Es una idea voladísima. Es claro, una idea voladísima porque tú estás haciendo un proceso revolucionario en el marco de lo que está predefinido por lo que conocemos desde la modernidad como el Estado-Nación, y que tiene unas normas específicas de operancia, no solo al interno, sino fuera del país. Pero entonces tú te planteas, así como te planteaste las misiones, en paralelo tienes la estructura del Estado y montas las misiones para lograr tus objetivos, pues entonces se montan las comunas y la ley de comunas para dentro del Estado organizar una forma de gestión, de organización popular, de hacer política, desde la perspectiva además del mandar obedeciendo, y Chávez lo decía, no es un invento mío, lo dijo él, remitiéndose al, al poder obediencial del zapatismo, es, que empieza a romper con la estructura del Estado. Fíjate la potencia que tiene eso. En ese momento yo creo que no éramos capaces de verlo, pero es una idea absolutamente volada, descolonial, que hace cuerpo lo que Lenin decía. eso, Si vamos a acabar con el Estado, estaba transformando ese Estado. Yo no sé exacto. cuándo pintaba Chávez. Entonces, todo eso que está allí, que te vengo describiendo, y un montón de elementos que me quedan también por fuera, Claro, constituyen la base de lo que es el movimiento comunitario, comunal, popular venezolano. Tú tuviste la oportunidad sí. de conectar con Oh, la gente de oye, movimientos pobladores que son claro, una pilar importante de eso, ¿no? De demostrar cómo con organización popular y con un gobierno que atiende las necesidades básicas de la gente, entonces fue posible la construcción autogestionada de viviendas, y de ahí entonces se convierte luego en misión vivienda. La lección también que le da el pueblo venezolano al comandante Chávez cuando trata de meternos a todos en el partido único del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Y entonces no perdimos las elecciones, pero tampoco la cosa quedó como veníamos manejándolo. Entonces se comprendió que era mejor un bloque, se comprendió que no todos tenemos que estar en los partidos, se comprendió la importancia del movimiento popular. Y aquí es importante hacer el marcaje, no puedo dejar de ser sociólogo, no he sido sociólogo en toda la entrevista. Es el movimiento popular, no son los movimientos sociales, porque es que los movimientos sociales terminan vinculándose a una suerte de ONGcismo y un discurso de derecha light, que no es lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro, exactamente. Un movimiento de base total, absoluta y completamente popular, con conciencia de sí y para sí. Y es una conciencia de clase, es una conciencia política, pero también es una conciencia humana. ¿Sí? Claro. Y comprender que solitos no podemos, que juntos, sumando, vamos para la vida, y que justamente la idea de que remite, lo dice mucho la compañera Karina Ochoa cuando va a las escuelas decoloniales, comunidad entendida como común unidad. Si no nos unimos los comunes y si no trabajamos desde esa perspectiva, mira, ni que venga quien venga a encabezar el poder político del país. Entonces, todo eso está allí presente cuando hablamos del tema de las comunas en Venezuela, todo eso está presente cuando hablamos del abordaje del COVID, porque son las organizaciones populares las que se ponen con los médicos que visitan a la gente calle a calle, casa por casa. Es la organización de base popular que trabaja con el partido para la distribución de las cajas CLAP, que son estas cajas de alimentos que se le venden a costos accesibles al pueblo venezolano a raíz de todo el tema del bloqueo y del deterioro de nuestra moneda y la agresión feroz en materia de hiperinflación, del alza del dólar, y bueno, esta historia infinita de descalabro para con nuestro país. Y es esa base popular la que permite que vayamos saliendo de las cosas. Perfecto, obviamente, nos cansamos, obviamente hay momentos de desesperación, obviamente nos equivocamos como movimiento popular en la búsqueda de las rutas. Lo que sí es que desde la conciencia que tenemos, las equivocaciones no pasan nunca por creer que es que saliendo del presidente o del sistema de gobierno por el que nosotros mismos votamos y elegimos es que está la salida. Es en el marco del proceso revolucionario que vamos enderezando el camino o que vamos transitándolo, porque también asumir la idea de enderezarlo es como que estaba torcida la cosa, ¿no? Claro. Allí hay unas connotaciones peyorativas de las que hay que cuidarse mucho. Vamos andando, yo creo que esa es la idea, vamos caminando y vamos caminando juntos, y gracias a que nosotros tenemos un horizonte de sentido claro que dejó definido el comandante Chávez en el Plan de la Patria, que además recogió mucho del sentir de esos movimientos populares, mucho de lo que estaban diciendo las comunes, y por eso sigue teniendo sentido y pertinencia para nosotros. Habrá un momento en que hay que cambiarlo, habrá objetivos históricos que ya perderán sentido, pero aún hoy sigue siendo el reflejo, porque fue un diálogo entre lo que pensaba estratégicamente el comandante y sus equipos y lo que le brindaba el pueblo a través de las alocuciones, de los intercambios, de las experiencias y de la confianza infinita también que nosotros le dimos al comandante Chávez para que no, el país. No, muy buena la pregunta. Muy buena síntesis, ¿no? Excelente, muchas gracias. Con eso nos podemos hacer una muy buena perspectiva de lo que ha estado haciendo el proceso revolucionario desde abajo, con el apoyo del gobierno popular, y al mismo tiempo entender la potencia que tiene eso y para encarar la situación actual, tanto de pandemia como de crisis económica. Es decir, tienen ustedes en el cuerpo una experiencia riquísima, ¿cierto?, de muchos saberes, dolorosa, difícil también, pero que es muy, muy valiosa, ¿no? Y justamente a propósito de esta centralidad de los pueblos, de lo popular, que es algo que vemos en todos los países, ¿no? Ahí en algunos se logra visibilizar, en otros sigue siendo invisibilizado, pero está esa presencia. Y entonces, a propósito de eso, ¿te parece que ahora hablemos justamente en la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no?, que es una pasión tuya?
Entonces nos quedan los últimos 20 minutos, 25 minutos que hablemos de eso y esa relación que ellos tienen también entonces como pueblo y como gobierno popular de unas características muy, muy particulares que, como bien decías tú, permiten observar de distintas dimensiones de esta crisis civilizacional y de la historia del poder colonial. Sí. Cuéntanos un poco, una introducción así Sí, te general. iba a hacer una corrección, porque cuando Claro. presentas, dice del Medio Oriente y la República Árabe Saharaui Democrática queda en el norte de África. Ah, perdón, Queda en claro el que sí. norte de África. Es la última colonia que queda en el territorio africano después de todos los Mm, procesos de colonización del siglo pasado. Es un país que fue colonizado por España, mm, fue el tolete que le tocó a España después de la conferencia de Berlín. Tuvo unas particularidades de colonización allí, porque España no colonizó la República Árabe Saharaui Democrática o el Sáhara Occidental, porque como república como tal existe solo desde el año 76, 75, 76. Fue una colonización negociada. Esto es, se metieron los españoles, pero no erradicaron el idioma y no cambiaron la religión. Los saharauis eran pueblos nómadas, constituidos por distintas tribus, siguen manteniendo el Islam, son un Islam sunita, de, desde que son musulmanes hasta el día de hoy. O sea, no hubo un cambio en la religión y además entonces esa penetración, esa forma de colonización hace que el segundo idioma de ellos sea el español. Ellos mantuvieron el hasaní, que es un dialecto del árabe, como su lengua principal y materna. Cabe destacar que España consideraba el Sáhara Occidental como la provincia 53 y que ellos nacían con carnet de identidad español. mm, ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Cuando muere Franco, España abandona cobardemente el territorio saharaui, levantan su tienda y se van, se mete por el norte el reino de Marruecos, se mete por el sur Mauritania y los invade. Entonces, desaparece el colonizador, los deja en situación de vulnerabilidad y son invadidos por dos países. Mauritania se retira en poco tiempo, en pocos años. Ellos, por supuesto, van a la guerra para defenderse del invasor marroquí. mm, Y eh, las mujeres son las responsables de trasladarse a lo que son hoy los campamentos de refugiados saharauis en la región de Tinduf de Argelia. Argelia es el país que primero los apoya y los recibe en un territorio que se llama La Hamada, que es la zona más caliente del desierto argelino. El verano allí es una cosa infernal. Es importante destacar esto de las mujeres porque son las mujeres las que con su familia atraviesan a pie el desierto, llegan a la Hamada argelina y son las responsables de levantar las jaimas, de dar educación, de atender a los niños, de buscarse la vida mientras los hombres están en la guerra. Esta guerra se mantiene hasta el año 91, que interviene la ONU y establecen que debe hacerse un referéndum para preguntarle a los saharauis si ellos quieren ser libres, independientes, y si ellos quieren volver a su territorio. Una cosa que te pone en la cara todo lo que representa la matriz moderno-colonial. claro. O sea, lo que ocurre, lo que ocurrió en el Sáhara Occidental y lo que sigue ocurriendo y las formas como se ha manejado el conflicto en el concurso de las naciones, en la Organización de Naciones Unidas y las posturas además que mantienen los países frente al Sáhara Occidental, que no lo reconocen, etcétera, es la expresión total y radical de lo que implica la modernidad y la colonización, el racismo y una idea del despojo y de apostar a la muerte en vez de apostar a la vida, ¿no? A la vida humana. Y eso sigue ocurriendo allí, en el norte de África. Eso sigue ocurriendo allí, es invisible. Si yo te digo a ti Palestina, tú sabes de lo que te estoy hablando. Si yo te digo a ti Yemen, tú sabes de lo que te estoy hablando. Si yo te digo a ti Puerto Rico, Malvinas, tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero si yo digo República Árabe Saharaui Democrática, tú me dices Medio Oriente, otros me dicen Claro. eso. Y hay gente que ni siquiera en su vida ha escuchado Sí, la palabra, ¿no? Entonces, está muy invisibilizado.
totalmente invisibilizado. Marruecos, el reino genocida de Marruecos, tiene un ejército de más de 15.000 personas que se ocupan diariamente de generar fake news, de tumbarle las páginas a ellos, de atacar sistemáticamente al pueblo saharaui. Construyeron un muro con la connivencia de Israel y Francia. Ya cuando empiezan a aparecer esta serie de actores, tú sabes por dónde va la cosa. Estados Unidos también, un muro que es hoy día el segundo muro más grande sobre el planeta Tierra, tiene un total de 2.700 kilómetros, divide el territorio del Sáhara Occidental. Ellos lograron recuperar 5 grandes regiones durante el periodo de la guerra. Parte del pueblo saharaui quedó en territorio ocupado, viven en el Ayyún ocupado. Hay familias que tienen 40 años que más nunca han visto a su familia. Hay familias, hay hijos que se les ha muerto la madre y más nunca, o sea, ni nada de eso. Los violentan, violan a las mujeres, los meten presos. Todos los desmanes que tú quieras y que no ven en la presa los cometen Marruecos, arriba en el Ayyún ocupado. Y este muro que construyeron para separar lo que invadieron de los que son los territorios liberados del pueblo saharaui está rodeado de alrededor de 7 millones de minas antipersonas y antitanques. Es un pueblo que en total no llega a 1 millón de personas en el mundo. Los que viven en los campamentos de refugiados, los que viven en territorios liberados y la diáspora no llegan a 1 millón de personas. Y ahí hay 7 millones de minas rodeando el territorio. Entonces, por eso te decía que es la presencia cruda y descarnada de todas las implicaciones de la modernidad, que ayer creo en tu programa del miércoles lo describía muy bien Ramón. Yo no tengo para qué repetir todos los puntos, los checks en los que le cumple, están allí. Entonces nosotros no nos sentimos abrumados, vemos cómo Trump le roba el dinero a Venezuela, vemos cómo amenaza al presidente, al secretario de la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo perro rabioso echa espuma por la boca y amenaza a China y decimos, oh, wow, mira este tipo, ¿a quién se le ocurre? Esto no se ha visto nunca. No, claro que se ha visto. Se vio durante todos los procesos de colonización que vivió nuestro continente y se sigue viendo hoy día en Palestina, se sigue viendo hoy día en Malvinas, se sigue viendo hoy día en la República Árabe Saharaui Democrática. Exactamente. Los niños están desnutridos, donde no hay un acceso garantizado a la salud como tiene derecho esa gente. Ahí apoyan las misiones cubanas y ellos con el apoyo de Argelia y de organismos de cooperación, asociaciones de ayuda, etcétera, la solidaridad entre los pueblos, han logrado conseguir unas condiciones medianamente no habitables. Eso no es habitable, pero bueno, no son las condiciones que tenían cuando llegaron hace 46 años ahí. Hay algunos hospitales, hay algunas escuelas. El Frente Polisario, que es el único actor político reconocido por todo el pueblo saharaui, trata a través de la figura del presidente en este momento, Brahim Ghali, de garantizar las cosas mínimas para el pueblo saharaui, pero es una gente que yo veo como hablamos nosotros de la cuarentena y la gente tiene más de 40 años en cuarentena. Exacto. Esa gente está acostumbrada a vivir en un sitio que no se pueden mover porque no tienen pasaporte, no tienen nacionalidad. Entonces se los niega a la comunidad internacional. Ahorita, en el marco de la pandemia, España no hallaba qué hacer con su vida y se acaba de meter Marruecos por el lado de Canarias en el mar territorial del Sáhara. Y están explotando allí la cala marina, que es una de las más ricas que hay en el océano Atlántico. Y Marruecos después explota las minas de fosfato a cielo abierto más grandes que hay en el mundo, que son del Sáhara, y las está explotando Marruecos con la connivencia de la Unión Europea, a pesar y violentando las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 91 que dice, eso no se puede explotar, eso no se puede utilizar y hay que ir para el referendo. Todos los delegados de la ONU que nombran para atender el tema del Sáhara renuncian. Alegan enfermedad, alegan cansancio, alegan tener otras ocupaciones. Es una cosa que tú allí en el Sáhara Occidental encuentras todos los elementos, toditos, todo, que te demuestran
que el sistema mundo que está colapsando está soportado sobre el racismo, la xenofobia, el asesinato, el expolio, la invisibilización, la destrucción del otro, la destrucción del otro. Tú decías que soy una militante convencida de la causa, es así, es así. Creo que es un pueblo digno, que es un pueblo de gente hermosa. Cuando visito los campamentos de refugiados saharauis, de las cosas que a mí más me llaman la atención es que los niños sonríen, ¿sí? Entonces, un pueblo que está en esas condiciones, pero los niños sonríen, a pesar de que tienen deficiencias alimentarias, a pesar de que no tienen acceso a los alimentos que tienen derecho a tener, a pesar de todas las situaciones terribles que implica vivir en un campamento de refugiados, los niños sonríen. El saharaui que tú visitas, su casa, es capaz de darte lo que no tiene. Todo lo que tiene te lo da. Es una gente que ha hecho carne práctica de vida la solidaridad. Una gente absolutamente solidaria. Creo yo que nosotros como pueblos en lucha tenemos que voltear la mirada hacia el Sahara porque ellos pueden darnos a nosotros cátedra de resistencia. Eso, tienen claro. 46 años resistiendo a los marroquíes. Detrás de los marroquíes está Francia, está Israel, está Estados Unidos. Tienen 46 años resistiendo esa situación. No se han amargado porque no son una gente amargada, resentida, no son violentos. Es una gente hermosa, absolutamente hermosa, solidaria, que en las formas de educación, además, yo creo que tienen para enseñarnos mucho de algo que nosotros venimos trabajando desde la Fundación Amigos Sahara Libre y también estuvimos trabajando con nuestro Ministerio de Educación, que terminamos calificando a nosotros como pedagogía de la resistencia. Ellos no han utilizado ese término, pero hay que apuntar a ayudar a esa gente a recoger eso, porque por ahí va la cosa, de cómo desde la convicción absoluta de que la verdad los asiste y que esa tierra es de ellos, pero además de que la única manera de que ellos pierdan esa batalla es que ellos desaparezcan todos de la faz de la tierra. Y te lo dicen. Nosotros vamos a conseguir nuestro objetivo, porque la única manera de que no lo logremos es que nos maten a todos, es que nos desaparezcan como pueblo milenario. Pero yo creo que esa gente lo va a lograr. Estoy convencida de que lo van a lograr y lo que yo pueda hacer para que lo logren, pues aquí estoy. Desde también el elemento cultural religioso, hay unos aprendizajes allí que nosotros como pueblos en lucha necesitamos voltear la mirada para allá. No estoy diciendo que todos debemos musulmanes para resistir, porque es que ellos son, antes de que se malinterprete, pero sí hay unos elementos en la sociedad saharaui, en la forma en cómo practican el Islam, que no vas a encontrar en ningún otro pueblo árabe. La centralidad que tiene la mujer en la lucha saharaui, el poder efectivo que tiene la mujer en la sociedad saharaui, destruye rápidamente todos estos elementos tan cercanos a los discursos islamófobos, ¿no? A los clichés. Y ojo, la mujer saharaui es una de las mujeres que en términos del vestido más se cubre el cuerpo. Utiliza una vestimenta que se llama menta, que es una pieza completa que te ves nada más los ojos. Tiene un sentido también climático, ¿no? Porque cuando tú vives en un sitio donde el siropo te cae de sorpresa. No obstante, yo no me atrevería bajo ninguna circunstancia a hacer un señalamiento de la mujer saharaui como una mujer objeto o como una mujer oprimida. Más oprimidas estamos nosotros en Occidente. Mucho más oprimidas, y podemos andar desnudas si queremos. O sea, el tema la discusión no está allí. Claro. Entonces yo creo que hay unos elementos de la concepción que tienen los saharauis de comunidad, pero no solo de esta concepción de la umma, del musulmán, sino de la vida en comunidad, de resolver los problemas en comunidad, de enfrentar esta situación de diáspora, de despojo, como una comunidad. Allí está una clave a la que los pueblos en lucha tenemos que tirarle una mirada
No solo para decir somos solidarios y los apoyamos, porque eso implica visibilizarlos, sino para aprender de esa Claro. gente. Hay para mí una ceremonia hermosísima, que es la ceremonia del té. No hay forma de estar en una jaima, en una casa de un saharaui, que no te ofrezcan té y que no se tome té varias veces al día, que pasa necesariamente por ofrecerte 3 vasos, ¿no? El primer vaso es un té verde, es muy fuerte, es amargo como la vida. El segundo es mucho más dulce, le ponen azúcar cantidad, entonces ellos dicen que es dulce como el amor. Y el tercero, que es más suave, es leve o suave como la muerte, ¿no? Este es, digamos, todo el tema cultural de la ceremonia, pero alrededor de ese té es que está toda la construcción del tejido social del pueblo saharaui. Porque el té tiene una duración de por lo menos mínimamente 45 minutos. Tomarse los 3 vasos de té. Ese es el momento en que la gente conversa, dialoga, discute, intercambia, se encuentra. Entonces, por lo menos 2 o 3 veces al día en el pueblo saharaui haya 48 grados a la sombra o estemos a 0 grados como llegan al invierno, de encuentro y de relación, de vida relacional en comunidad. Eso allí, creo yo, es la clave que ha permitido que podamos hablar de estos 46 años de resistencia y de dignidad del pueblo saharaui. Y en materia para conectarlo con la discusión geopolítica, yo creo que el que esté en África, el que la República Árabe Saharaui esté en África, en cómo se está moviendo entonces toda la geopolítica mundial ahorita, va a ser determinante en algún momento, porque está justo al norte de África con salida al mar Atlántico, y por eso tanto Marruecos lo quiere, porque quieren utilizar eso como una ruta de distribución de las hachís. El Producto Interno Bruto de Marruecos proviene del hachís. Que se logre el proceso de descolonización allí y que además entonces se concrete voltear la mirada a África, que ha venido haciendo mucho el posicionamiento descolonial, primero los estudios subalternos y el posicionamiento descolonial ahora, de entender esas otras epistemologías, de entender esas formas de vida otras, de mirar racionalidades que no son la racionalidad moderna, occidental, blanca, cristiana, heteronormada, que no son incluso la racionalidad de nosotros mismos los que creemos que estamos despojándonos de un montón de cosas, pero permanentemente volvemos, ¿no? Va a ser determinante en cómo quede digamos, cómo vamos a afrontar el mundo que nos queda. Yo coincido con el análisis que hacía Ramón en tu programa, pero también con unas cosas que le estuve escuchando a Dussel en una entrevista que le hicieron, un programa también se llama 2020, por cierto, en México, con el tema de la oportunidad que representa la presencia del virus ahorita en materia del cambio de la geopolítica mundial. Evidentemente, en una lógica donde pareciera ser que lo que prevalece o lo que debe prevalecer para superar estas circunstancias es la solidaridad, y el país que más demuestra solidaridad en este momento es el gigante asiático. También, por supuesto, los compañeros cubanos, también Rusia está jugando el papel que le toca jugar en otra lógica. Y entendiendo que la forma de relacionamiento de China con el resto de los países del mundo no es el atropello. No es el atropello. Yo creo que ahí las formas de resistencia, las formas de organización y las condiciones de posibilidad que nos presenta el pueblo saharaui van a ser determinantes a la hora de nosotros plantearnos los horizontes de sentido en la geopolítica que nos quede, si es que nos queda. Si no le da por ahí a alguien por lanzarse con los botoncitos. No, estoy en un escenario donde las guerras son controlables.
paz no hay. Claro, claro, exacto. No, muy interesante. Yo creo que has dado en el clavo con ese asunto, ¿no? Un poquito alcanzamos a rozarlo con Ramón, la cosa de que una cosa es lo que puede pasar, o sea, lo que pasa hacia afuera de China con China, pero el otro punto es lo que va a pasar hacia adentro. El 50% por lo menos de esa población plurinacional está muy oprimida y el día que se organicen y se levanten, otra, ahí sí que otra China puede nacer. Entonces coincido contigo en la importancia de nuevo, por supuesto Ramón también, estábamos en otro registro nomás, pero hablando de la importancia de esos saberes populares, de esas prácticas de resistencia, esa geopolítica hecha carne, esa corpo política, voy a decir. Ujú. Eh, entonces, ahí un tema realmente de gran importancia. Y como decías tú, es decir, ellos llevan estos 46 años en una situación de crisis aguda. Ujú. Uno podría decir, bueno, la crisis estructural del capitalismo, ¿cierto? No está pasando simplemente ahora, por lo menos del 1968 hasta acá, y pasa con distintas intensidades en distintos espacios, ¿no? Entonces, justamente en la periferia se ha llevado la peor parte, y por lo que tú nos cuentas, bueno, efectivamente pareciera que justamente desde hace 46 años allá está viviendo la crisis estructural del capitalismo de una manera crudísima, ¿no? Y ahora simplemente resulta más evidente, pero estaban en ello. Sí, no, y además en términos de lo que implica entonces la situación particular y crisis por el coronavirus, ahí no quiero dejar pasar dos cosas. Uno, al día de hoy no hay ni un solo caso de coronavirus en los campamentos de refugiados. El día 14 de febrero, fue la noche que nosotros salimos, sacaron a todos los extranjeros que se encontraban en el territorio de los campamentos. Había un encuentro de juventud, siempre hay misiones de cooperación, estábamos nosotros como brigada, digamos, siempre hay una transhumancia de Claro, extranjeros importante. Nos retiraron a todos de una manera absolutamente organizada, sincronizada, perfecta. Hay una organización importante allí. Y además, como Tinduf es territorio argelino y Argelia cerró su frontera, eh, eso presenta un doble confinamiento en este momento para el pueblo saharaui. El confinamiento que viven como un campamento de claro. refugiados, pero entonces ahora la dificultad para que lleguen las caravanas con apoyo, para que lleguen los cooperantes. Al día de ayer o antier salió una caravana organizada desde la propia Argelia con, de los comerciantes de la zona de Tinduf que mandaron alimentos básicos para los saharauis que se encuentran en territorio liberado. Eso es, tienes que atravesar la Hamada y rodar un ratico, rodar 7 horas, 8 horas, 9 horas, depende de la región, y por ahí se pasó una ayuda. Y yo quiero creer de verdad en que es posible pensar que gracias a ese confinamiento ellos no van a tener ningún caso, porque de presentarse un caso allí de contaminación de COVID puede hacer que logre este virus lo que no lograron los españoles ni los marroquíes, no lograba nadie. Las condiciones de los hospitales son muy precarias. Ellos Claro. tienen misiones cubanas allá, han estado haciendo campañas de sensibilización, han estado haciendo desinfecciones, etcétera, etcétera, pero que se presente un caso de COVID o más de un caso en el campamento de refugiados de la Hamada en Tindú puede ser una cosa verdaderamente drástica y que agudizaría aún más una situación que ya de por sí cuesta describirla. Peor aún, el rey de Marruecos se retiró a Canarias a, a esconderse del COVID porque hay casos en Marruecos y él se fue. Hay casos de personas marroquíes infectadas, pero además el temor de todos nosotros, los organismos y asociaciones de solidaridad del pueblo saharaui y todo, son los cientos de presos políticos saharaui que tiene el reino marroquí en unas condiciones verdaderamente inhumanas, inenarrables, dantescas, y que además Terrible. garantizan, no solo son presos políticos sin ningún tipo de, cuyo único delito es exigir Claro.
su independencia, autodeterminación y soberanía, sino que además condiciones paupérrimas en las que se encuentran los presos políticos saharauis, y que de presentarse allí casos de COVID, pues es una muerte garantizada para los hermanos saharauis que se encuentran allí. Entonces es importantísimo también que se denuncie y se conozca Sí, gracias, muy importante. Que en el Aaiún ocupado esa situación del tema COVID es triplemente dramática para los hermanos. Claro, no, muy importante, qué bueno que lo mencionaste. Realmente deseamos lo mejor desde acá, de Chile, a los compañeros allá de Saharaui, también a Venezuela. Sabemos que la vida está al centro, que sin la mancomunalización de esa vida a través de los pueblos, este mundo solo va a convertirse en algo peor después de esta crisis. Pero tenemos esa confianza, ni siquiera esperanza más allá, sino confianza en nosotras, en nosotros mismos como pueblo, con este internacionalismo de la vida, para salir adelante. Así que bueno, te agradezco muchísimo esta conversación, la he A ti, disfrutado, no me cabe duda que los grato espectadores siempre también. conversar contigo. Así que pues nos estaremos viendo y les deseamos lo mejor, y a ti un pronto y sano y salvo regreso a tu patria querida por todos Gracias, nosotros. Ignacio. Y bueno, abrazo y solidaridad con el pueblo chileno, que en lo que salgan de este tema del COVID puedan volver a las calles a exigir sus justas libertades y derechos, y bueno, fuera Piñera. Que así sea, fuera Piñera. Un grande abrazo, Lidia.